Muchas veces me preguntan, este panel es de 12 volt, este panel es de 48 volt, este panel es de 24 volt. No existen los paneles de 12 volt, de 24 volt, y vamos a aclarar esto de una vez por todas. Bueno, esta es una placa que está atrás de un panel solar. Fíjense que están todos los datos dentro de los cuales podemos encontrar la potencia, lo que sería la potencia nominal del panel solar. Podemos ver también la tensión de circuito abierto, la tensión de MP, la corriente de MP, la corriente de cortocircuito, todos estos datos, también el corrimiento de la potencia, de la tensión y de la corriente respecto a la temperatura. Todos estos son datos que nos dan una indicación de que el panel no es de una tensión constante, sino que presenta una curva que depende de la radiación y de la temperatura. Son los dos factores fundamentales que hacen que varíe el punto de máxima potencia de un panel. Generalmente cuando se habla panel de 12 volt se tiene como paneles de 36 celdas, y cuando se habla de panel de 24 volt se habla de paneles de 60 celdas, pero tenemos que tener en cuenta que esto no es algo fijo, sino que el punto de máxima performance de un panel es variable según la tensión y la temperatura. Y ahora les voy a mostrar algunas. Bueno, acá vemos una curva de un panel solar típica, donde podemos ver la variación de la curva de corriente y tensión en función de distintas radiaciones. ¿Ven? Esas son la potencia, la curva que empieza de 0 y termina en 0 es la potencia, y fíjense cómo hay un punto donde tenemos un máximo. Ese punto es el punto de máxima potencia, o MP. Ahí tiene que trabajar el panel solar para sacarle el máximo jugo al panel. Y luego tenemos la corriente de cortocircuito, que sería sobre el eje vertical, donde se cruza la curva esa. Y luego tenemos la tensión de circuito abierto, que es donde se cruza con la horizontal. Ahora les voy a mostrar otra curva para que vean cómo varía con la temperatura. Bueno, acá podemos ver la variación de la corriente y de la tensión con respecto a la temperatura. Fíjense que la tensión varía bastante, pero la corriente se mantiene, la corriente de cortocircuito se mantiene bastante pareja, y la tensión de máxima potencia y la corriente de máxima potencia también varían fuertemente con la temperatura. Cuanto más alta es la temperatura, más baja es la tensión, y cuanto más baja es la temperatura, más alta es la tensión. Esto hay que tener mucho cuidado porque influye mucho en la tensión máxima de circuito abierto, la temperatura, y en el punto MPPT también, para seleccionar el inversor correctamente.